En el escenario, bajo la intensa luz del plaza, la voz de Wayne Jensen resonó en el salón. Sonrió con sorna, declarando que mi complejidad parisina era irrelevante para las familias trabajadoras, y luego se volvió hacia Karen, entre el público, insinuando que mi criterio profesional estaba mal informado. La sala estalló en carcajadas, una humillación pública que me dejó expuesta, con el frío quemando mi piel como una marca, mientras la mirada de Jensen consolidaba su cruel victoria. Mi mundo se había construido sobre calibraciones precisas. 18 años en Manhattan, 16 de ellos en el mismo apartamento enorme con vistas a Central Park, me habían dado una sensación de orden. Yo era Frank Miller, de 45 años, un olfato en una industria que valoraba la sutileza y los matices por encima de todo. Mi carrera, la creación de perfumes de alta gama para clientes exigentes, se sentía como un triunfo silencioso. Mi esposa, Karen, una chef aclamada, cultivaba una maestría similar en su cocina. Sus creaciones eran tan complejas y memorables como una gran sinfonía. Éramos, a nuestra manera, una pareja sensorialmente poderosa, cada uno hablando un lenguaje de experiencia refinada, comprendido por unos pocos. El murmullo de nuestra vida juntos era una frecuencia baja y constante de comidas compartidas, conversaciones tranquilas y respeto mutuo por el trabajo de cada uno. Entonces llegó la invitación, cartulina gruesa, con un llamativo logotipo dorado en relieve. Ford Consumer Products. Era para el lanzamiento de una fragancia de lujo en el plaza. Revisé los detalles con la mirada, el nombre Wayne Jensen estampado en la parte inferior. Conocía el estilo de lujo de Jensen, una basura de consumo masivo rebautizada con un brillo aspiracional. Tiré el sobre el escritorio de caoba, ya con la intención de rechazarlo. Mi trabajo era un arte, no una mercancía que se diluyera con la ambición corporativa. Karen, sentada frente a mí en la mesa del comedor, con su destreza con el cuchillo difuminándose contra un montón de chalotas, levantó la vista. La luz de la vela iluminó sus ojos al levantar su copa de vino. «¿Qué es eso, Frank?», preguntó con voz tranquila, con un dejo de curiosidad. Expliqué mi desdén. «Jensen juega en otro arenero», dije, uno lleno de césped artificial y flores de plástico. Karen se limitó a observarme, con una leve sonrisa en los labios. «Es buena publicidad, Frank», insistió, «incluso para ti, y es cortesía profesional. No puedes ignorar al jugador más importante de la industria, por mucho que discrepes de su visión. Su pragmatismo siempre me atravesaba la sensibilidad artística». Karen tenía un don para navegar por la percepción pública, comprendiendo el valor de un apretón de manos, incluso con alguien a quien considerabas un charlatán. Confiaba más en sus instintos que en mi orgullo, a menudo obstinado. Una punzada de inquietud, quizás una premonición, me rozó, pero la reprimí. «De acuerdo, Karen», concedí, extendiendo la mano de nuevo hacia la invitación. «Pero no esperes que me encante». El Salón Plaza era un espectáculo de superficies pulidas y sonrisas forzadas. Wayne Jensen, un hombre cuyo carisma parecía artificial más que genuino, dominaba el escenario. Se movía con la soltura de un gigante corporativo, con la voz resonando con entusiasmo ensayado mientras presentaba su nueva línea de fragancias para el hogar de lujo asequible. Las palabras clave del marketing flotaban en el aire, una densa y empalagosa neblina de aspiración. Cuando anunció su fragancia estrella, Wild Orchid, sentí una opresión familiar en el pecho. Este era precisamente el tipo de producto de imitación que evitaba. Entonces, lo inesperado. La mirada de Jensen recorrió la sala, fijándose de lleno en mí. «Y para una evaluación verdaderamente imparcial y experta», bramó, «esta noche nos acompaña el mismísimo Frank Miller». Hizo un gesto grandilocuente hacia el pasillo. Un murmullo recorrió la multitud. Se me encogió el estómago. Una advertencia instintiva me invadió al encontrarme con su sonrisa, demasiado perfecta. Karen me apartó de su asiento a mi lado con un susurro urgente. «Sé diplomático, Frank. Por favor». Asentí con un nudo en el estómago y caminé hacia el escenario. La muestra de Wild Orchid venía en un frasco pequeño y ornamentado. El aroma me impactó incluso antes de acercarlo por completo a la nariz. Una dulzura áspera, casi química. Al instante, me di cuenta de que no se trataba de esencia de orquídea auténtica, solo un cóctel de compuestos sintéticos,
diseñado para imitar, para aproximarse, pero nunca para capturarlo por completo. Lo olí brevemente de nuevo, confirmando mi primera detección. Miré a Jensen, quien me observaba con un brillo expectante, casi depredador, en los ojos. Esto es una aproximación floral genérica, comencé, eligiendo las palabras con cuidado, con la voz firme a pesar de la repentina sequedad en mi garganta. Tiene fuertes matices sintéticos. No es una orquídea auténtica. El aire en la habitación pareció congelarse. La sonrisa de Jensen se tensó. Su fachada perfecta se quebró apenas un poco. Se inclinó hacia el micrófono, con la voz desbordando con descendencia. «Ah, Frank», rió entre dientes, «con tu complejidad parisina, olvidas que no todo el mundo aprecia esos matices». Hizo una pausa, dejando la insinuación en el aire. Nuestros clientes, familias trabajadoras de Ohio, Michigan, Pensilvania, simplemente quieren un aroma agradable para sus hogares, algo que puedan permitirse. Entonces, con una sonrisa calculada, Jensen se apartó de mí. Su mirada buscó a Karen entre el público, un desaire deliberado y público. «¿No estás de acuerdo, Karen?», gritó, con la voz tan alta que todo el salón lo oyó. A veces, uno se obsesiona demasiado con sus propias opiniones, ¿no? El público, al percibir el cambio de poder, estalló en carcajadas. No fue una diversión suave, fue una oleada sonora y burlona que me inundó. El frío ardor de la humillación pública se extendió por mi rostro, una profunda afrenta personal que se sintió como una marca en mi piel. El camino desde la plaza hasta el coche estaba envuelto en un silencio denso y silencioso. La ciudad bullía a nuestro alrededor, pero solo podía oír el eco fantasmal de las risas de la multitud, el crujido agudo de la voz de Jensen. Parecía reverberar en el mismo pavimento bajo mis pies. Karen caminaba a mi lado, sus tacones altos marcando un ritmo que parecía extrañamente desincronizado con mis propios pasos irregulares. Una vez dentro del taxi, por fin rompió el silencio. «Es un matón, Frank», dijo con voz suave intentando tranquilizarme. «Un auténtico showman. No dejes que te afecte». Extendió la mano y rozó mi brazo brevemente, pero sus palabras sonaron huecas, como utilería barata. La humillación pública seguía siendo una herida abierta, y su consuelo, aunque ofrecido, se sintió como un eco lejano en una caverna. Un abismo se abría entre nosotros, lenta, casi imperceptiblemente, tallado por el recuerdo mismo de su insistencia en que asistiera. Repasaba la escena una y otra vez, ella en la mesa del comedor, copa de vino en mano, su mirada penetrante, instándome a ir. «Buena publicidad», había dicho, «cortesía profesional». Las palabras ahora parecían burlarse de mí. Había confiado en su criterio, la había seguido, y ahora me sentía como un tonto, con el recuerdo de sus palabras de aliento como un regusto amargo. Mi propio orgullo, la creencia en la integridad de mi trabajo, había quedado al descubierto y ridiculizada, y ella había sido quien me había guiado hasta ese escenario. La humillación pública empezó a carcomerme. Se instaló en mi estómago, un nudo frío y duro que se negaba a disolverse. Mi otrora agudo olfato, el instrumento de mi sustento, se sentía embotado, cubierto por una espesa capa de amargura. Intenté volver a mi trabajo, a la familiar comodidad de mi laboratorio, pero los aromas parecían indistintos, apagados. La precisión que normalmente me caracterizaba había desaparecido, reemplazada por una vaga y generalizada sensación de inquietud. Karen también parecía diferente. Siempre había estado presente, un pilar fundamental en nuestra vida compartida. Ahora, estaba inusualmente ocupada. Su teléfono, antes una simple herramienta, se convirtió en una extensión de su mano, siempre cerca, siempre atento. Sus conversaciones solían ser susurradas, en voz baja y breves. Salía de la habitación o me daba la espalda. Sus palabras eran ininteligibles, un murmullo contra el ruido de fondo de nuestro apartamento. Empecé a notar otras cosas, pequeños cambios, casi imperceptibles, en el meticuloso orden de nuestras vidas. Sus ausencias nocturnas del restaurante, antes poco frecuentes, se alargaron. Sus explicaciones, al principio concisas, se volvieron vagas, salpicadas de detalles innecesarios que, de alguna manera, las hacían menos creíbles. «Un nuevo proveedor», decía,
o un problema con el horno. Cada vez sus palabras eran demasiado ensayadas, demasiado perfectas. Una corazonada, un instinto tan preciso como mi capacidad para detectar una nota falsa en un perfume, empezó a crecer. Empezó como un sutil susurro. Luego se convirtió en un zumbido persistente sobre mi esposa. Me encontré examinando nuestra vida en común, los patrones de comodidad que habíamos construido a lo largo de 18 años. Vi las pequeñas grietas que antes había pasado por alto, cómo se estremecía cuando le tocaba el brazo inesperadamente, la sutil vacilación antes de responder a una pregunta directa, cómo apartaba la mirada. Detalles. Era un hombre que vivía de los detalles, y de repente estaban por todas partes, gritándome. Una noche estaba en el estudio, fingiendo leer. El silencio del apartamento se veía interrumpido solo por los lejanos sonidos de la ciudad. Karen estaba en la sala, de espaldas a mí, hablando suavemente por teléfono. No pretendía escucharla, pero el silencio del apartamento amplificó su voz apagada. Wayne, la oí decir. Su nombre, con una cadencia suave e íntima, me impactó como un puñetazo. Solo esa palabra, pronunciada con una familiaridad que no tenía cabida en nuestra casa. Una ola repugnante me invadió, fría e implacable. Reemplazó la ira que aún albergaba hacia Jensen, alejándola con una sospecha nueva y más profunda. La humillación pública, antes el dolor más agudo, ahora parecía un precursor, una mera distracción de una traición mucho mayor. Mi mundo cómodo y ordenado, construido con tanto cuidado durante casi 2 décadas, de repente parecía estar al borde del colapso. Sentí una intensa soledad, un aislamiento escalofriante en el corazón de mi propio hogar. La amargura del insulto público, aún viva, se fusionó con una aterradora intuición sobre mi matrimonio, un aroma penetrante e inquietante a engaño inminente. La corazonada, ese inquietante susurro de intuición, se endureció hasta convertirse en una resolución escalofriante. Necesitaba saber, definitivamente, cuál era la verdadera conexión de Karen con Wayne Jensen. Mi vida siempre se había centrado en descubrir notas ocultas, distinguir lo genuino de lo artificial. Ahora, esa misma precisión se dirigía a la mujer con la que había construido mi vida. Durante los días siguientes, me convertí en un observador silencioso, un meticuloso recopilador de datos. Empecé a comparar las trasnochadas de Karen en el restaurante y sus esporádicos viajes de negocios con cualquier información pública que pudiera encontrar sobre Wayne Jensen. No fue difícil. Jensen era una figura corporativa y su agenda a menudo aparecía destacada en publicaciones del sector. Revisé revistas especializadas, listas de eventos en línea e incluso publicaciones de su empresa en redes sociales. Descubrí coincidencias sutiles, pero innegables. Una conferencia a la que Karen afirmaba asistir en Chicago coincidió con el discurso inaugural de Jensen allí. Una supuesta reunión de proveedores en Boston coincidió con el lanzamiento de una nueva línea en la ciudad. Surgió un patrón, una serie de movimientos ocultos y coartadas sospechosamente convenientes. Cada coincidencia era una pequeña y aguda punzada que confirmaba el temor creciente. La necesidad de confirmación me corroía. Me impulsó a cometer un acto que sabía que era una terrible violación de la confianza, una profanación de la intimidad que una vez compartimos. Una noche, después de que Karen se durmiera, su teléfono estaba en la mesita de noche, brillando tenuemente. Me temblaba la mano al alcanzarlo. El frío metal contrastaba marcadamente con la calidez de nuestra cama compartida. Sabía su contraseña. Era la fecha de nuestro aniversario. Dentro, navegaba por las aplicaciones con el corazón latiéndome con fuerza. Allí, en sus mensajes, había un hilo con Wayne. No era demasiado gráfico, sin declaraciones explícitas de amor o deseo, pero la intimidad era innegable. Bromas privadas, observaciones compartidas sobre figuras de la industria, una familiaridad que lo decía todo. Entonces, lo encontré. Un mensaje que hablaba de una escapada secreta de fin de semana. «Qué ganas de nuestra tranquila conferencia», había escrito Wayne, seguido de un emoji de una carita guiñando el ojo. La respuesta de Karen: «Yo también. Frank cree que voy a conocer al nuevo pastelero». Las palabras fueron un golpe físico. La conferencia que había usado como excusa para estar ausente unas semanas antes. El peso aplastante de la traición me golpeó entonces.
una náusea física. Mi esposa, mi pareja, el cimiento de mi mundo meticulosamente ordenado, tenía una aventura. Y no con cualquiera, sino con el mismo hombre que me había ridiculizado y humillado públicamente. La ironía era un sabor amargo y metálico en la boca. El recuerdo del suave codazo de Karen en el escenario, su susurrado «sé diplomático», se transformó en la imagen de un engaño calculado. No era un consejo, era la fría instrucción de un cómplice. Había sido un peón, un idiota útil en un juego cruel orquestado por mi esposa y su amante. Una profunda sensación de estupidez me invadió, pesada y sofocante. Sentía el corazón como un cristal roto, cada latido rozando un fragmento con otro. La agonía de esta traición personal eclipsó incluso la humillación profesional. Aquella había sido una herida pública. Esto era una amputación de mi propio ser. No podía dejar pasar la noche. No podía fingir. Esperé hasta la mañana, hasta que los primeros rayos de luz se filtraron por las persianas, proyectando largas sombras en nuestra habitación. Karen se movió, abriendo los ojos de golpe. Sonrió. Una sonrisa suave y soñolienta que parecía otra mentira. «Karen», dije en voz baja, pero temblando por un dolor intenso que no podía contener. Levanté su teléfono y lo abrí por los mensajes incriminatorios. «¿Qué es esto?» Su rostro palideció. La somnolencia se desvaneció, reemplazada por una mirada de horror creciente. Abrió la boca y luego la cerró, sus ojos moviéndose entre mi rostro y la pantalla. Intentó negarlo con un débil «Frank, no es lo que crees», pero las palabras murieron en sus labios. Entonces, su compostura se desmoronó. Las lágrimas brotaron de sus mejillas. «Simplemente pasó, Frank», susurró con la voz entrecortada. «No sé por qué». Su confesión no ofreció ningún consuelo, ningún alivio, solo la cruda confirmación de la mentira. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Un desgarro final e irreparable en la estructura de nuestro matrimonio. Todo, absolutamente todo, quedó irrevocablemente destrozado. Salí del apartamento aturdido. El dolor era un peso físico que me oprimía el pecho, pero pronto fue eclipsado por una rabia cruda y abrasadora. Las luces de la ciudad, al otro lado de la ventanilla del taxi, se difuminaron en rayas de color, sin sentido. Conduje sin rumbo durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente llegué al aparcamiento de un motel desolado a las afueras de la ciudad. La habitación era sosa, impersonal, con un ligero olor a humo de cigarrillo rancio y desinfectante barato. Era perfecta. El silencio de la sala se llenó de ecos al instante. La confesión entre lágrimas de Karen, su débil «no sé por qué», la sonrisa condescendiente de Wayne Jensen, la forma en que la había mirado entre el público. Y esa risa, el rugido colectivo de diversión a mi costa. Todo se repetía sin cesar, un círculo vicioso en mi mente. Cada repetición agudizaba mi ira, transformándola en algo frío y cortante. Mi experiencia profesional, antes motivo de discreto orgullo, ahora se sentía como un instrumento de precisión que podía usar como arma. Mi olfato, usualmente usado para crear, para combinar notas dispares en perfumes armoniosos, de repente tenía un propósito nuevo y más oscuro. No era solo para construir, era para deconstruir, para identificar debilidades, para exponer artificios. Los matices sintéticos de Wild Orchid volvieron a mí, ahora más claros, entrelazados con una nueva comprensión de su intención manipuladora. Un plan frío y calculado empezó a formarse en mi mente. No sería una simple venganza, un arrebato emocional caótico. Sería una exposición sistemática, una deconstrucción profesional del fraude corporativo de Wayne Jensen, de esas que dejarían su reputación hecha trizas, y a través de él, Karen también sufriría. Empecé a investigar meticulosamente Ford Consumer Products. Compré una laptop barata y de mala calidad y pasé horas encorvado sobre la pantalla brillante de mi habitación de motel, con el leve zumbido del mini refrigerador como único acompañamiento. Me centré en su línea de lujo, investigando a fondo los archivos de la SEC, informes del sector e incluso foros en línea. Presté especial atención a sus composiciones químicas, sus supuestas mezclas patentadas y su opaca cadena de suministro. Recordé la fanfarronería de Jensen en el Plaza sobre atraer a familias trabajadoras de Ohio, Michigan y Pensilvania. Había usado a esa gente como escudo,
como excusa para sus productos de mala calidad. Decidí entonces dirigirme a esos mismos clientes para exponer la verdad al mismo grupo demográfico que él explotaba con tanto cinismo. Mi habitación de motel, normalmente un espacio temporal y estéril, se transformó en una sala de guerra. El pequeño escritorio estaba cubierto de impresiones, diagramas de estructuras moleculares, páginas de fórmulas químicas, análisis de mercado. Garabateé notas, conectando puntos, identificando patrones de ingredientes baratos ocultos tras marcas caras. Buscaba la prueba científica de la mentira, la firma química de su engaño. Karen intentó contactarme. Mi teléfono vibraba constantemente con sus llamadas, sus mensajes aparecían en la pantalla. «Frank, por favor, llámame. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar». Los ignoré todos. Mi nuevo propósito vengativo me absorbía por completo. Sus súplicas eran solo ruido, distracciones de la escalofriante claridad que se había apoderado de mí. Un sentido de dirección, agudo e inquebrantable, había estado ausente desde las 2 traiciones. Ahora me guiaba. No se trataría de un ataque personal descuidado, fruto de una emoción pura. Sería una deconstrucción profesional, precisa y devastadoramente pública. Desmantelaría el imperio de Jensen pieza por pieza, revelando la bajeza bajo la fachada dorada. Salí del motel una tarde y visité varias tiendas de descuento, comprando varios frascos de los aromas de lujo para el hogar de Jensen. Orquídea salvaje, brisa costera, floración de medianoche. Las empalagosas fragancias sintéticas llenaban las bolsas de plástico. Las llevaría a mi laboratorio improvisado. Analizaría sus defectos mediante ingeniería inversa, descompondría sus componentes y expondría su engaño al mundo. Mi dolor y mi confianza destrozada se habían consolidado en una determinación metódica e inquebrantable. Ambos pagarían. La primera fase de mi plan comenzó discreta y meticulosamente. Desde la aséptica habitación de mi motel, inicié una serie de artículos anónimos y técnicamente complejos. Los envié a blogs de fragancias nicho, de esos que frecuentan los perfumistas profesionales, y a revistas químicas, donde se entendía el lenguaje de los compuestos moleculares. Analicé minuciosamente la línea de lujo de Jensen, detallando los atajos específicos que empleaban, las sustituciones sintéticas baratas de los extractos genuinos. Describí las rutas químicas, las medidas de ahorro que resultaron en ese dulzor artificial y empalagoso que había detectado en el escenario. Al principio, estos artículos fueron ignorados, sepultados en la avalancha de contenido en línea, pero poco a poco fueron ganando terreno. Los expertos de la industria, quienes realmente entendían los matices de los aromas, notaron el rigor científico. Los perfumistas independientes, más pequeños y que valoraban la autenticidad, los compartieron. Los rumores comenzaron a circular por los discretos canales del mundo de las fragancias. Alguien está exponiendo meticulosamente la nueva línea de Ford. Es de una precisión devastadora. Simultáneamente, cultivé una fachada diferente. Creé un seudónimo en línea, el delator de la verdad olfativa, en foros populares de consumidores, de esos donde la gente común hablaba de productos para el hogar y consejos de compra. Aquí, mi lenguaje cambió. Publicé reseñas accesibles, comparando los productos de Jensen con auténticos artículos de lujo, destacando su bajo precio, la falta de profundidad y las posibles irritaciones para el consumidor común. Explicaba, en términos sencillos, cómo olía una auténtica nota de orquídea silvestre y cómo la versión de Jensen era simplemente una burda imitación, usando analogías cotidianas que podían entender. Sabía que el equipo de marketing de Ford estaría monitoreando las ventas. Pasó una semana, luego 2. Entonces, una ligera e inexplicable caída comenzó a notarse en las cifras de ventas de su línea de lujo. No fue una caída en picado, pero fue suficiente para dejarlos perplejos. Casi podía imaginar las reuniones frenéticas, los analistas de datos rascándose la cabeza. Wayne Jensen, en su burbuja corporativa, probablemente descartó las conversaciones en línea como esnobismo elitista, sin comprender la creciente e insidiosa amenaza que yo representaba. Pensó que mi complejidad parisina era irrelevante. Estaba a punto de demostrarle que se equivocaba. Sentí una satisfacción sombría al ver cómo las primeras repercusiones de mi campaña comenzaban a extenderse. Eran pequeñas, persistentes,
como un veneno de acción lenta. Mi teléfono, que había permanecido en silencio con Karen, recibió un nuevo tipo de mensaje. Una vaga carta de cese y desistimiento del equipo legal de Ford, amenazando con acciones legales por difamación y libelo comercial en relación con mis publicaciones del blog. No estaba firmada y se envió a una dirección de correo electrónico desechable. Era la confirmación, clarísima, de que había tocado la fibra sensible. Los intentos de Karen por contactarme también se volvieron más persistentes. Sus llamadas ahora provenían de diferentes números, mensajes de texto suplicantes. «Frank, por favor, estoy preocupada. ¿Dónde te alojas? ¿Estás bien?» Los ignoré a todos. Mi concentración permaneció absoluta, absorbida por mi misión. Su preocupación parecía otra actuación, otra capa de engaño. Mis acciones fueron quirúrgicas. Estaba exponiendo la hipocresía de las afirmaciones de Jensen, desmantelando sistemáticamente su lujo inventado, todo ello sin revelar mi identidad personal. Era una guerra más silenciosa, librada con hechos y ecuaciones químicas, pero no menos devastadora. Entonces llegó la primera señal de visibilidad general. Un periódico regional local, una publicación pequeña pero de gran difusión que atendía a las comunidades de las que Jensen se jactaba, se hizo eco de la polémica de los aromas sintéticos. El titular, ¿de verdad hueles a lujo? Expertos locales cuestionan las afirmaciones de Ford sobre las orquídeas silvestres. Fue todo un éxito. El artículo citaba fuentes de la industria anónimas y defensores del consumidor en línea, amplificando mi voz anónima. El artículo citaba algunos de mis análisis técnicos, simplificándolos para un público más amplio, y hacía referencia a las discusiones en foros de consumidores. Mis esfuerzos habían empezado a trascender los nichos de mercado de Internet. Las ondas se estaban convirtiendo en olas. Quédate hasta el final para ver cómo se desenvuelven las costosas decisiones de la vida. El delator de la verdad olfativa se convirtió en algo más que un simple seudónimo en línea. Se convirtió en un punto de encuentro. El número de seguidores en línea aumentó, y los consumidores compartieron con entusiasmo sus propias experiencias negativas con los aromas de lujo de Ford. Relatos de dolores de cabeza, olores artificiales y decepciones llenaron los foros. El silencioso murmullo de descontento en línea se hizo más fuerte, captando la atención de las grandes empresas. Los principales medios de comunicación, al percibir la creciente controversia, comenzaron a retomar la noticia. Los noticieros locales vespertinos mostraron a consumidores sosteniendo frascos de Wild Orchid, cuestionando abiertamente las afirmaciones de lujo. La narrativa pasó de la crítica de fragancias de nicho a un debate más amplio sobre la honestidad corporativa y la confianza del consumidor. Sutilmente, proporcioné información a un grupo nacional de derechos del consumidor, seleccionando cuidadosamente datos e informes científicos. Ellos, a su vez, aprovecharon la creciente opinión pública. El grupo organizó una protesta muy visible frente a una importante tienda Ford Consumer Products, en un concurrido distrito comercial. Las imágenes se difundieron por los canales de noticias. Gente con carteles comparando Wild Orchid con ambientadores baratos. La ironía era cruda e innegable. Wayne Jensen, acorralado por la creciente indignación pública, cometió el error calculado de aparecer en una entrevista televisada. Su arrogancia, antes una herramienta para vender aspiraciones, ahora le jugaba en contra. Desestimó a sus críticos llamándolos snobs desfasados. Reiteró su compromiso con el lujo asequible para el ciudadano común y redobló su retórica hipócrita. Sus palabras, destinadas a apaciguar, solo alejaron aún más a su público objetivo. Parecía desfasado, justo lo que acusaba a sus críticos de ser. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Las ventas de la línea de lujo de Ford se desplomaron. Los minoristas se encontraron con una vergonzosa acumulación de inventario sin vender. Los estantes que antes exhibían con orgullo las botellas con etiquetas doradas ahora estaban vacíos, o fueron reemplazados lentamente por marcas rivales. Socios minoristas clave, con sus resultados financieros afectados, comenzaron a expresar serias preocupaciones. Algunos, al principio discretamente, luego más abiertamente, retiraron por completo los productos de lujo de Ford de sus estantes. Las repercusiones financieras se intensificaron.
El precio de las acciones de Ford sufrió un fuerte golpe, lo que provocó alarma e inquietud entre sus inversores. Observé el caos que se desplegaba con una satisfacción distante y metódica. No había alegría en ello, en realidad, solo una fría y silenciosa sensación de progreso. Comprendí que ya no se trataba solo de los productos de mala calidad de Jensen. Se trataba de su reputación, su credibilidad, todo su legado corporativo. Cada titular negativo, cada caída del precio de las acciones, era una parte de él que se desmoronaba. Las llamadas de Karen, que había ignorado durante semanas, se volvieron cada vez más desesperadas. Insinuaban problemas con su propio restaurante. «Frank, este escándalo lo está afectando todo», decía un mensaje. «La gente está hablando. Nuestra asociación con Ford está perjudicando el negocio». Su miedo, palpable incluso a través de los mensajes, era consecuencia directa de mis acciones. Veía sus dificultades como daños colaterales, una parte inevitable del precio que tenía que pagar por su traición. Había contribuido a mi humillación pública y ahora, indirectamente, sufriría el impacto de la caída de Jensen. Una tarde sonó mi teléfono. Era David, un antiguo colega de una casa de fragancias boutique, un hombre cuyo criterio respetaba. «Frank», dijo con la voz rebosante de entusiasmo, «¿has visto lo que está haciendo el delator de la verdad olfativa? Es brillante. Por fin, alguien con nariz de verdad está desenmascarando a estos charlatanes como Jensen. Menudo fraude, ¿eh?». Continuó divagando, elogiando el mismo trabajo que yo había orquestado, completamente inconsciente de mi verdadera identidad. Lo escuché, agarrando el teléfono con más fuerza, con una sonrisa fantasmal en los labios. Se acabó la era de las indirectas sutiles y los artículos anónimos. Orquesté el golpe de gracia, un video meticulosamente producido y ampliamente compartido. En él, con una sencilla bata de laboratorio, el rostro oculto por las sombras y un modulador de voz, el delator de la verdad olfativa deconstruía meticulosamente Wild Orchid en directo. Realicé comparaciones químicas y olfativas en paralelo, primero sosteniendo un frasco de esencia de orquídea auténtica, con su aroma delicado y complejo, y luego descorchando la aproximación sintética de Jensen. La diferencia era abismal. Utilicé resultados de cromatografía proyectados en una pantalla, mostrando las huellas químicas de cada uno. El fraude era innegable, expuesto a la vista de cualquiera con ojos y oídos. El video se volvió viral en cuestión de horas. Fue compartido en todas las plataformas, republicado, debatido y analizado. Se convirtió en el clavo definitivo en el ataúd de la línea de lujo de Jensen, provocando una furiosa indignación pública que ninguna manipulación pudo apaciguar. La presión sobre Wayne Jensen se volvió insoportable. Durante una entrevista televisiva nacional en directo, un periodista perspicaz, armado con copias impresas de los análisis de El delator olfativo y capturas de pantalla del video viral, lo confrontó directamente con las acusaciones. Jensen, nervioso y visiblemente acorralado, perdió la compostura. Tuvo un arrebato emocional, una defensa divagatoria que, sin querer, confirmó los atajos químicos y el engaño. «Tenemos que ser rentables», balbuceó, con el rostro enrojecido. «No todo el mundo puede permitirse la esencia pura». Las palabras quedaron flotando en el aire, una admisión autoincriminatoria. El mercado reaccionó de inmediato. El precio de las acciones de Ford se desplomó aún más, desmoronándose. La junta directiva, ante una reacción negativa sin precedentes de los inversores, convocó una reunión de emergencia. La exigencia fue unánime: la renuncia inmediata de Jensen. Su imperio corporativo, construido sobre cortinas de humo, se desmoronaba. Un extraño vacío me invadió en medio del triunfo. La victoria parecía hueca, un paisaje desolado donde la alegría debería haber florecido. Pero aún quedaba una verdad por revelar: la traición personal que lo había iniciado todo. La ruina profesional de Jensen estaba asegurada. Ahora era el momento de otro. La verdad saldrá a la luz. Organicé una filtración discreta. Mediante un correo electrónico imposible de rastrear, envié pruebas irrefutables del romance entre Karen y Wayne Jensen, los mensajes de texto, los viajes coincidentes, a una importante columna nacional de chismes,
conocida por sus despiadadas revelaciones. La columna, siempre ávida de escándalos que involucraran a los ricos y poderosos, corroboró rápidamente la información. El escándalo estalló, un doble golpe que conmocionó a la industria y más allá. Ya no se trataba solo de las fragancias fraudulentas, se trataba de la infidelidad entre el gigante corporativo y el célebre chef. Los titulares gritaban: se descubre el romance secreto del director ejecutivo de Ford con un famoso chef en medio de un fraude de fragancias. El restaurante de Karen, ya afectado por la asociación indirecta con el escándalo de Ford, enfrentó una reacción pública inmediata. Las reservas se desplomaron, se organizaron boicots y su otrora impecable reputación quedó en ruinas. Wayne Jensen, ya obligado a dejar su puesto, se enfrentaba ahora a una humillación pública total. Su imagen cuidadosamente construida, todo su legado corporativo, quedó completamente destruido. Era un paria, su nombre sinónimo de engaño. Sabía que tenía que enfrentar a Karen una última vez. La encontré en el apartamento, más pequeña y frágil que nunca. El aroma a café rancio flotaba en el aire, un olor extraño a nuestro hogar, antes inmaculado. No grité, no me enfurecí. Mi voz era tranquila, desprovista de toda emoción, resonando con una devastadora firmeza. Me empujaste a ese escenario, Karen, dije con la mirada firme e inquebrantable. Me entregaste a él. Ella se desplomó en lágrimas, y los últimos vestigios de su compostura se hicieron añicos. Los meses se sucedieron, marcados por la lenta e inevitable desintegración de dos vidas a las que una vez estuve íntimamente ligado. El imperio corporativo de Wayne Jensen, antaño un reluciente monolito de ambición, se encontraba en ruinas. Su línea de fragancias de lujo, el mismo producto que desencadenó esta amarga odisea, fue descontinuada, retirada de los estantes. Su nombre era sinónimo de engaño. Los titulares, antes llenos de su hábil marketing, ahora informaban de su caída, su nombre, sinónimo de malversación corporativa. Lo habían obligado a dimitir, deshonrado, y su reputación cuidadosamente construida quedó completamente destruida. El destino de Karen fue igualmente inamovible. Su otrora respetado restaurante, un referente culinario en Manhattan, no resistió el doble escándalo. La asociación con el fraude de Jensen, amplificada por las revelaciones de su romance, ahuyentó a los clientes en masa. Se organizaron boicots, se envenenaron las reseñas. Las puertas cerraron definitivamente, las ventanas tapiadas, un monumento desolador a la confianza perdida. Intentó reconstruir, disculparse, explicar, pero la condena pública fue demasiado feroz, el daño demasiado profundo. Observé este naufragio, la profunda ruina de sus vidas, con una extraña indiferencia. La satisfacción anticipada de la venganza, la catarsis imaginada de verlos abatidos, nunca se materializó. En cambio, sentí un profundo vacío, un eco de vacío donde debería haber estado el triunfo. Había logrado mi objetivo, ejecutado mi plan con una precisión devastadora. La venganza fue completa, absoluta, pero no me trajo paz ni alegría, solo una abrumadora sensación de pérdida y un aislamiento escalofriante. Mi matrimonio estaba irremediablemente roto. Karen había desaparecido de mi vida por completo, eligiendo empezar de nuevo en un lugar donde jamás la encontraría, un fantasma en mis recuerdos. El apartamento con vistas a Central Park, antes lleno del tranquilo murmullo de nuestra vida en común, se sentía cavernoso, acechado por espectros de lo que fue. Lo vendí, junto con la mayor parte de su contenido. El acto se sintió menos como una liberación y más como un exorcismo. Mi laboratorio personal, antaño un santuario de aromas y creación, fue desmantelado. Su complejo equipo fue guardado o entregado a colegas. Ahora era solo un recuerdo agridulce, una reliquia de una vida que ya no podía habitar. Reflexioné sobre el verdadero precio de mis acciones. No solo Karen y Wayne Jensen habían pagado. Yo también. Mi panorama moral, antes claramente definido, ahora se sentía marcado, irrevocablemente alterado por el camino que había elegido. El hombre que creaba perfumes de sutil belleza se había convertido en un proveedor de destrucción, y esa transformación dejó su propia huella. Buscando el anonimato, una existencia más sencilla, dejé atrás las complejidades de la vida urbana.
Me mudé a un pueblo tranquilo y modesto del Medio Oeste, un lugar donde la ambición se medía en pequeñas cantidades, y el ritmo de vida lo dictaban las estaciones, no la bolsa. Allí encontré un trabajo modesto en una pequeña perfumería independiente, trabajando con ingredientes honestos y artesanales. Mi extraordinaria habilidad, antes dirigida a clientes corporativos y paladares sofisticados, ahora estaba dedicada a crear aromas sencillos y genuinos para clientes locales. Encontré un frágil consuelo en los ritmos tranquilos de esta nueva vida. El aroma de auténtica lavanda, rosa y pino llenaba mis días, un bálsamo para mi alma cansada, un mundo aparte del despiadado mundo corporativo y las complejas traiciones de Manhattan. A menudo reflexionaba sobre el verdadero significado del lujo. No se trataba de precio ni de marca, se trataba de honestidad, integridad, la serena dignidad de una vida vivida sin engaños. Sin embargo, comprendí que jamás podría escapar del pasado. Las notas persistentes de mi amargura, el alto precio de mi venganza, siempre permanecerían, un aroma sutil y persistente, tejido en la fibra de mi ser. Empecé a escribir, no sobre el intrincado mundo de los aromas, sino sobre las profundas complejidades de la traición humana, el peso aplastante del compromiso moral y las consecuencias silenciosas y solitarias de la venganza. Era una destilación diferente, un intento de dar sentido a las decisiones que habían destrozado mi mundo y me habían rehecho. El polvo de los escándalos gemelos se había asentado, dejando tras de sí un paisaje desolado y tranquilo. El nombre de Wayne Jensen se desvaneció en la infamia corporativa, su imperio, víctima del engaño. Karen también había desaparecido. Su restaurante, un testimonio físico de una vida trastocada. Ahora vivía una vida más sencilla, lejos de las pulidas superficies de Manhattan, encontrando la rutina que podía en el ritmo pausado de un pueblo del Medio Oeste. Mis manos, antes acostumbradas a delicadas pipetas y esencias raras, ahora pesaban ingredientes a granel, creando perfumes para uso diario. La victoria, si así podía llamarse, sabía a ceniza. No había euforia, ni sensación de triunfo. Solo la fría y persistente certeza de lo perdido. Mi mundo, antes un meticuloso arreglo de lógica y confianza, ahora estaba fragmentado. Escribí, hasta altas horas de la noche, sin buscar respuestas, sino simplemente catalogando los costos. La amargura no se había desvanecido, simplemente se había transmutado, asentándose en un dolor permanente y silencioso. Esta nueva vida era pacífica, sí, pero era una paz comprada a un alto precio, un recordatorio constante de las decisiones tomadas y del silencio que las siguió.